Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los salmos. Y continuamos en este día con el Salmo 48, ya en el versículo 11, donde dice: se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. El salmista aquí, que en todo el Salmo habla en forma profética y figurada de la iglesia, cuando habla del monte de Sión, está hablando del pueblo de Dios, y en el Nuevo Testamento podríamos decir, sin llegar a cometer ninguna herejía, una herejía es una errónea concepción o interpretación bíblica. Entonces, cuando dice se alegrará el monte de Sión, habla de cómo se alegra el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios es un pueblo que se alegra. Por eso en varios pasajes bíblicos dice: me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habla del pueblo que se gozarán, saltarán y se gozarán como becerros de la manada. Y de hecho, en el Antiguo Testamento podemos ver cómo las fiestas instituidas por el Señor eran fiestas que llevaban algunas al recogimiento, pero otras llevaban al gozo. ¿Sí? Porque precisamente Dios lo que da es el gozo y la alegría. En este mundo muchas veces necesitamos algún motivo para tener gozo, para tener alegría. Y muchas veces eso tiene que ver con alguna recompensa que uno pueda tener por algún logro, o puede ser también por el uso de alguna sustancia, que uno se encuentre gozoso o alegre. Las personas que se emborrachan en algunos casos suelen entrar en esa situación. Pero aquí habla de otra cosa, de que el pueblo de Dios se alegra, pero que hay otros motivos para que nos alegremos como pueblo de Dios. Dice: se gozarán las hijas de Judá, que precisamente sigue hablando del pueblo de Dios. Pero aquí nos muestra que el motivo del gozo, de la alegría, es por los juicios de Dios. Los juicios de Dios. Hay tanta gente triste. De hecho, dentro del pueblo de Dios hablan de los juicios como si fuese algo tremendamente apocalíptico. Y lo digo intentando usar el tremendismo con el que hablan. Los juicios de Dios no es otra cosa que la justicia de Dios manifiesta. ¿Y qué nos puede llegar a entristecer de la manifiesta justicia de Dios? Porque Dios es justo. Si hay algo que entristece a la humanidad, es la injusticia, la falta de justicia y la injusticia. Por la injusticia lloran las personas. Por la injusticia claman los pueblos. Por la injusticia se duele. Pero la justicia, por el contrario, trae gozo y trae alegría. Por eso es tan importante entender que Dios es justo y que Él no juzga ni hace las cosas con injusticia, porque en Él no hay ningún tipo de injusticia. Por lo tanto, no podremos alegar delante de Dios ningún tipo de injusticia, pero sí podremos gozarnos precisamente por las justicias de nuestro Dios. Y también cuando se habla de juicios, se habla de los
juicios venideros. Y que la Biblia, cuando habla de juicios venideros, habla de momentos de dolor, momentos de aflicción para el mundo, para el impío. Pero el Señor dice que cuando venga todo esto, que alcemos los ojos a los cielos porque nuestra redención está pronta. Significa que por más que vivamos en medio de dolor y de aflicción, nuestro corazón tendría que estar latiendo porque va a ocurrir el más maravilloso hecho que podamos ver, que es que estamos estaremos a punto de ver la presencia de Dios, de estar en la presencia de Dios, de que el Señor venga a buscarnos y poder estar con Él por siempre y siempre, de ser transformados de este cuerpo natural, carnal, este cuerpo vendido al pecado, como dice Pablo, y ser transformados a un cuerpo celestial, ser transformados a la semejanza del Señor. Por eso hay veces que cuesta entender que le tengamos tanto miedo a la palabra juicio en su concepto y acepción y cada una de sus acepciones, cuando la palabra juicio es algo que nos tiene que alegrar. La palabra juicio es algo que nos tiene que dar esperanza. La palabra juicio es algo que nos tiene que dar certeza y convicción en nuestra fe, porque precisamente cuando los juicios de Dios, que por un lado es la justicia de Dios y por otro lado manifiesta aquí en esta tierra, cuando Él juzgue, y por otro lado los juicios de Dios, que sea cuando Él desate su justicia desde los cielos sobre esta tierra, significará que nuestra redención está pronta, que pronto seremos redimidos. El problema es cuando estamos muy arraigados en el aquí, en el ahora, en vivir, en disfrutar de este mundo. Por eso el Señor dice, no améis este mundo. Juan lo dice, no améis este mundo ni las cosas de este mundo. Porque el que ama este mundo, el amor del Padre no está en él. Y ahí hay mucha iglesia involucrada en amar a este mundo, en estar con más expectativas por las cosas de este mundo que por los juicios, por la justicia de Dios. En tener el corazón más dispuesto a disfrutar de este mundo que, como decía el apóstol Pablo, estoy en estrecho. Por un lado quiero estar con ustedes, pero cómo me gustaría estar en la presencia de Dios. Pero cuando nos aferramos a esta vida, nos aferramos con uñas y dientes porque nos gusta este mundo. Ahí tenemos que tener cuidado, porque el Señor dice que el amor del Padre no está en aquel que ama este mundo. No sea cosa que nos hallemos, que encontremos en nuestras vidas, que después de todo anhelamos más otras cosas que verle a Él cara a cara. Eso nos tiene que llamar poderosamente la atención. Y ahora te amenazas
fe te ha salvado, dice el Señor, y esta es la victoria que vencerá. La fe que tú tengas te ayudará. Él terminará lo que un día comenzó, cambiará tu corazón, sé que te transformará. Toda maldición se ha tornado en bendición, alabemos al Señor, todo está bajo control. No hay condenación para los que estamos en el Señor. Jesucristo ha sido la provisión. Soy justificado por su amor. Mas no tengas temor, tu fe te ha salvado, dice el Señor, y esta es la victoria que vencerá. La fe que tú tengas te ayudará. Lo que un día comenzó, cambiará tu corazón, sé que te transformará. Toda maldición se ha tornado en bendición, alabemos al Señor, todo está bajo control. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, en Él no hay condenación. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio del que nos amó. Él terminará lo que un día comenzó, cambiará tu corazón, sé que te transformará. Toda maldición se ha tornado en bendición, alabemos al Señor, todo está bajo control. Cambiará tu corazón, sé que te transformará. Alabémosle. Todo está bajo control. Todo está bajo control. Y en el versículo 12 y 13 de este Salmo 48, el salmista sigue diciendo: andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Habla de rodear, andar alrededor de Sión. Está hablando de Jerusalén, el monte de Sión, la ciudad, y está hablando de su pueblo, porque habla de rodearla y contar, prestar atención y contar la cantidad de torres y mirar, observar, prestar atención en su antemuro, atentamente. Está hablando de elementos de construcción que hablan de defensa de una ciudad. Que presten atención a cómo esta ciudad está defendida. Eso es precisamente lo que dice. Y que a su vez, una vez que veas cómo está defendida, porque cuando una ciudad está defendida, la gente se siente segura. Una ciudad cuando está defendida, la gente que
que mora allí se siente segura y confiada. Y voy a traer un ejemplo de la historia, pero que lo vamos a recordar más bien con una película, que es la película Troya, cómo los troyanos se sentían inseguros, confiados, no solamente en su líder, Héctor, sino en los muros, tremendos muros de la ciudad. Y traigo esto a colación para que tengamos una visualización de verdaderamente lo que significa esto. Considerar, prestar atención a los muros, a las torres defensivas. Que miremos eso y que miremos el esplendor de sus palacios para que lo contemos a las generaciones venideras. Qué bueno que es que una generación pueda contar a otra cuando Dios ha defendido a su pueblo. ¿De qué manera Dios ha defendido a su pueblo, a sus hijos? Qué bueno que una generación pueda contarle a otra de la manera en que Dios fue fiel con su pueblo y los guardó y los ha protegido. Sí, porque eso es la historia de fe que uno tiene y cuando se la transmite a la próxima generación, le transmite esa fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando tú le transmites la palabra de fe a las nuevas generaciones, esas nuevas generaciones considerarán buscar a Dios. Cuando unos padres le transmiten a sus hijos esa fe, ellos cuando crezcan y tengan sus problemas, porque los van a tener, considerarán en buscar al Dios de sus padres. Cuando las nuevas generaciones escuchan la fe de sus padres, cuando a ellos les toque, dirán, probaré con la fe de mis padres. Cuando a ellos les toque pasar por esas situaciones difíciles. Por eso qué bueno es poder contar, cantar y contar, porque se puede contar, pero se puede contar cantando, que eso es lo que produce la fe también, que sacas salmos e himnos de fe que se pueden cantar y se transmite esa fe de tal manera que la fe contagie, que la fe encienda los corazones precisamente para creer. Sí, así como lamentablemente hay padres, estoy hablando padres naturales o padres espirituales, gente que precede en el Señor y que dan malos testimonios y por esos malos testimonios las nuevas generaciones menosprecian el Evangelio, menosprecian a Dios por los malos testimonios. De la misma manera, por los buenos testimonios de fe, las nuevas generaciones tienden a aferrarse al Dios de sus padres. Tienden a querer conocer a ese Dios. Quizás en algún momento lo rechacen, pero en el momento difícil, en el momento de la prueba, seguramente buscarán conocer al Dios que les dio la vida. Andad alrededor de Sión. Fijémonos en aquellas personas de fe para imitarlos. Fijémonos y veamos los testimonios de cómo el Señor los sacó de enfermedades, de problemas. Como Pablo decía, él en un momento hizo todo un recuento y sabía exactamente las veces que había estado encarcelado, azotado. Y él no lo contó quejándose, sino lo contó glorificando a Dios de que de todos ellos, de todas esas cosas, de todas esas penurias, el Señor lo había sacado con mano poderosa. La fe viene por el oír y el oír la palabra de fe.